podernos reunir a esta hora con cada uno de ustedes que nos están sintonizando. Gracias por acompañarnos a esta iglesia por las casas. Estamos creyendo que siempre Dios tiene una palabra que darnos para bendecirnos. Nuestro mayor deseo es que usted sea bendecido con esta palabra y que pueda compartirla a otras personas, a sus amistades, a sus familias, para que todos podamos oír palabra del Señor. A esta hora queremos que hablemos acerca de cómo adoptar las virtudes de la vida cristiana. ¿Sabía usted que la vida cristiana tiene virtudes? Y hay específicamente 3 cosas que Dios quiere que nosotros adoptemos. Para ello vamos a leer en la palabra del Señor, en el profeta Miqueas, ahí en el capítulo 6, dice del versículo 6 en adelante de la manera siguiente: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, mire qué lindo versículo. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor para ti. Déjeme decirle que el profeta Miqueas, por cierto, el nombre Miqueas significa ¿quién como Jehová? Es una pregunta, ¿quién como Jehová? O sea, exaltando que no hay nadie más que Jehová. Él es uno de los profetas menores que fue contemporáneo del profeta mayor llamado Isaías. Acuérdense que hay profetas menores porque escribieron pocos, y hay profetas mayores, se le llama así porque son los que más escribieron dentro de los profetas escritores. Él llevó a cabo su ministerio en el reino de Judá, o sea, el reino del sur. Este profeta Miqueas tenía como misión profetizar en contra de la idolatría del pueblo de Dios. Esa idolatría se desató luego que el reino se había dividido, y él tenía que pronunciarse en contra de esa idolatría y anunciar que la declinación espiritual conduciría inevitablemente a un juicio para todo el país. Porque déjeme decirle, mi querido hermano y amigo, que en la Biblia está marcada que cuando el pueblo se rebela, cuando el pueblo no obedece, Dios entonces envía el castigo. Esa era la misión del profeta. Así que en una de sus profecías, Miqueas, cuando Dios le reclama a su pueblo el por qué le había abandonado, mire lo que dice Miqueas capítulo 6, ahí en el versículo 3 lo está diciendo: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, dice Jehová. Él les está reclamando de por qué le habían abandonado. Y ahí está el meollo de la situación que vivía el pueblo de Israel en el tiempo en que Dios levantó al profeta Miqueas a profetizar. En una de esas profecías en que Dios le reclama al pueblo porque le había abandonado, les indica cuál era la forma del caminar correcto, que era la verdadera actitud de los verdaderos hijos de Dios, valga la redundancia. Era adoptar las virtudes de la vida cristiana. Porque ser cristiano, déjeme decirle, no es solo ir a una iglesia. Imagínense en estos tiempos de pandemia, cuando muchos no se han acercado a las iglesias. No, ser cristiano es una comunión directa entre Dios y la persona. Ser cristiano es tratar de vivir una vida acorde a lo que dice la palabra de Dios. Ser cristiano es imitar a Cristo, tanto más nosotros podamos imitarlo a Él. Pero también aquí nos está enseñando cuáles son las virtudes de la vida cristiana que nosotros debemos de adoptar. Y ahí las leemos en el versículo 8 de Miqueas. Si usted lo dice, ¿qué pide Jehová de ti? Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Primera virtud, hacer justicia. ¿Qué es eso de justicia? Es la cualidad de actuar correctamente. Una de las virtudes cristianas es hacer justicia, o sea, actuar correctamente, actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Eso de actuar correctamente sugiere actuar de acuerdo a la voluntad de Dios.
Y esa es una buena pregunta. Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Ya conoces tú la voluntad de Dios para tu vida. Jeremías 29:11 lo dice. Porque he aquí, dice Jehová, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros el fin que os he preparado. ¿Qué ha preparado Dios para ti? ¿Qué ha preparado Dios para mí? Sabe que en la vida cristiana nos orienta, nos indica qué es eso. Eso es hacer justicia, actuar conforme a la voluntad de Dios. Hacer justicia es actuar correctamente como la palabra de Dios nos manda. Bueno, fuera que mientras oímos esta palabra nos vayamos evaluando. Dicen que el último en darse cuenta de sus errores es aquel que los carga. Y eso es bien fácil, señalarle a otro el error, pero cuando tenemos que verlo a nosotros, ya nos es más problema. ¿Qué más sigue diciendo el versículo 8? No solo hacer justicia, sino dice la segunda virtud, amar misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es clemencia, misericordia es compasión, misericordia es amor intenso. Se le puede traducir también como buena voluntad. Misericordia es eso. En algunas ocasiones la idea principal de misericordia significa fidelidad, y hacia ese punto tira lo que Miqueas está diciendo en el versículo 8. Hacer justicia y amar misericordia. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Está pidiendo fidelidad. Está pidiendo que yo me mantenga fiel. La pregunta es, ¿estamos siendo fieles al Señor? ¿Estamos manteniéndonos en lo que Dios nos ha dicho? ¿O hemos negado al Señor en los momentos de crisis? Pablo decía, ¿quién me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni la muerte, decía, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada podrá apartarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y a ti, hermano, ¿qué te aparta de Dios? A ti, amigo, que un día le serviste a Dios y estuviste en sus caminos, ¿quién te apartó del amor de Dios? ¿Qué pudo más que Dios? Mire, hay que amar misericordia, hay que tener un amor grande para Dios, hay que tener compasión, pero sobre todo fidelidad, que es uno de los significados de esta palabra. Amar misericordia, ser fiel al Señor en las buenas, en las malas, en las pruebas y en las luchas, en las dificultades, en enfermedad, en salud, en abundancia, en escasez. Nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Eso es lo que Dios pide. ¿Se da cuenta lo que es verdaderamente cristianismo? Esas son las virtudes del verdadero cristianismo. Hacer justicia, andar correctamente, pero amar misericordia. ¿Por qué debemos amar misericordia? Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Ahí en el Salmo 136, si usted tiene tiempo puede leerlo, después de que dice una expresión acerca de Jehová, el Salmo dice, porque es un Salmo responsorio, o sea que se puede cantar en la congregación, y mientras una parte de la iglesia dice una cosa, la segunda responde otra, y él dice, porque para siempre es su misericordia. Y esa palabra aparece 26 veces. Para siempre su misericordia. Linda frase. Aparece 26 veces. ¿Sabe que en una ocasión los fariseos le criticaron al Señor Jesucristo porque le dijeron que se juntaba con pecadores? Por cierto, fue cuando fue a comer a la casa de un hombre que era publicano, o sea, servía para el gobierno, cobraba los impuestos. Y él fue criticado y dijo, ¿cómo va a ser el Hijo de Dios si se sienta con pecadores? Si se sienta con impíos, si se sienta con gente bajera. Y el Señor dice ahí en Mateo 9:13 que le dijo, aprendan lo que Oseas 6:6 dice. Y los mandó al Antiguo Testamento. Yo les mando a ustedes también ahora al Antiguo Testamento. ¿Pero qué dice? Oseas 6:6. Leámoslo ahorita mismo. Dice, porque misericordia quiero, dice Jehová, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que cualquier holocausto. Dios es un Dios de misericordia. Él demanda de nosotros misericordia, y Él nos está ordenando hacer misericordia. Por eso les dijo a ellos que les criticaban, a esos que le criticaban y decían, come con publicanos, come con gente común. Les dice, vayan, les dijo, y aprendan lo que Oseas 6:6 significa, porque misericordia quiero y no sacrificio.
antes que cualquier sacrificio, es la misericordia delante de Dios. Ahí el Señor les muestra que Él valora más nuestra relación con Él que solo ir a una iglesia. Dios está valorando cuánto tiempo tú has estado ocupando para conectarte con Dios, para meterte con Dios, para unirte a Dios, para leer de su palabra, para orar al Señor. El Señor valora más cuánto le amamos, cuánto le servimos, cuánto estamos dispuestos a entregarnos a Él, más que el servicio físico solamente. ¿Sabe que hay muchas personas que sirven al Señor, pero muy dentro de ellos están muy alejados del Señor? Ahí es donde el Señor nos muestra el valor que tiene la relación con Él. Misericordia quiero y no sacrificio. El Señor dice: ¿qué pide Jehová de ti? Hacer justicia. Y por favor dice que ames la misericordia. Ahí misericordia significa amor divino que se extiende a otros cuando se ha experimentado ese amor en la propia experiencia con Dios. Yo no puedo dar lo que no tengo. Pedro le dijo a aquel hombre sentado a la puerta de la Hermosa, cuando iba con Juan, le dijo, y él les pidió dinero. Pedro y Juan quizás no tenían nada, se tocaron los bolsillos y no había nada. Y le dijo: yo no tengo oro ni plata, pero me encanta eso. Lo que tengo, te doy. Dios quiere que nosotros tengamos misericordia porque la hemos experimentado de parte del Señor. El amor divino derramado en mí, que yo lo pueda manifestar a otras personas. Eso es verdaderamente misericordia. Y estamos claros que no hacemos misericordia para ganar el cielo. Lo hacemos porque ya somos participantes del reino de Dios. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Entonces, experimentemos la misericordia de Dios para nosotros poder dar misericordia a otros. Y en estos días, déjeme decirle, abundan las personas que están necesitadas. Abundan las personas que necesitan esa misericordia de los verdaderos hijos de Dios. ¿Qué dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, ahí en el versículo 23? El Señor le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, y mire cómo les llama, hipócritas, les dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y también el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Y le dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor califica la misericordia como uno de los aspectos más importantes de la ley. La misericordia entonces es una cualidad que Dios espera que tú y yo atesoremos diariamente, porque es una de las grandes virtudes cristianas que nosotros debemos de adoptar. Y la última virtud cristiana que nosotros debemos de adoptar es, ahí siempre en Miqueas, regreso a Miqueas capítulo 6 versículo 8, donde dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y además dice: humillarte ante tu Dios. Dios quiere que actuemos correctamente, o sea, hacer justicia, actuemos conforme a la voluntad de Él, eso es hacer justicia. Amar misericordia tiene que ver con clemencia, con compasión, con ternura, con amor, pero también con fidelidad. Dios quiere que nosotros experimentemos la misericordia de Dios para que podamos transmitir la misericordia de Dios. Pero hay otra virtud y es la humildad. Ay, cuánto nos falta para aprender a ser humildes. ¿Qué es humildad? Tiene que ver con la modestia. Es bajeza en el sentido de insignificancia moral y una actitud humilde de interés altruista por el bienestar de otros. Dicho en pocas palabras y en un español práctico, saber reconocer mis limitaciones, pero saber reconocer que el que está sobre mí todo lo puede. Saber reconocer que yo tengo limitaciones, pero que el que está sobre mí todo lo puede y yo puedo ayudar al que necesita y que mi mayor interés es el bienestar de otros. La humildad es la ausencia total de arrogancia. Yo un día de esto me sentí triste viendo ahí un mensaje que alguien mandaba a otro y dijo: tengo dinero, voy a comprarle nuevos platos para las ruedas del carro, y lo publica
Y yo digo, ¿cómo se atreve a eso cuando hay tanta gente que no tiene que llevarse a la boca de comer? ¿Cómo podemos ser arrogantes nosotros? Está bien, gloria a Dios, a los que no les falta nada, pero pensemos también en aquel que necesita. No seamos arrogantes. Eso es humildad, es ausencia de arrogancia, es ausencia de engaño, es ausencia de altivez. Como decía el dicho, no coma pan delante del hambriento. Seamos como la iglesia primitiva, dice que tenían todas las cosas en común, de tal manera que a nadie le faltaba nada. ¿Y sabe cómo se logra esta humildad? Únicamente renunciando a la autosuficiencia. Los miembros de la unidad cristiana, de la comunidad cristiana, podemos mantener unidad y armonía, como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. O sea, con el mismo sentir. ¿Por qué? Dice al final del versículo 3, porque ahí envía Jehová dos cosas. Cuando estamos juntos y en armonía, envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces nosotros podemos, como hijos de Dios, mantener la unidad y la armonía. La humildad describe a una persona que está desprovista de toda arrogancia y de toda exaltación. Proverbios dice, alábete el labio extraño y no tu propio labio. Así dice la palabra de Dios. Humildad, es que yo no me las puedo todas. Pero yo puedo decir, como decía Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que a mí me fortalece. Eso no es arrogancia, esa es humildad. Yo reconozco mi bajeza, mi necesidad, mi incapacidad, pero estoy reconociendo que el que está sobre mí las puede hacer todos. Entonces, la humildad es aquel que se somete su voluntad a la voluntad de Dios. Eso es humildad. ¿Qué tanto nos estamos sometiendo nosotros a Dios? Entonces, hermanos, necesitamos adoptar estas virtudes de la verdadera cristiandad, estas virtudes de la vida cristiana. ¿Qué dice Miqueas 6:6? Dice la palabra de Dios en Miqueas 6:6. Él nos está explicando ahí: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré a Él, dice, con carneros o con becerros de un año. Él está diciendo, ¿qué tengo yo que darte? Y la explicación está ahí práctica en el versículo 8. Ay, le dice el Señor, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Las tres virtudes que debemos de adoptar como verdaderos cristianos: justicia, misericordia y humildad. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Queridos hermanos, procuremos desarrollar estas virtudes en nuestras vidas, y así seremos una familia cristiana bendecida. Procuremos desarrollar estas virtudes y podemos extender esta bendición a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos. Podemos hacer un mundo mejor. Que todo lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, lo que hemos tenido que experimentar en la época que nos ha tocado vivir, esto no ha terminado, porque Dios sigue trabajando con nosotros, pero que todo esto nos enseñe a desarrollar las virtudes del verdadero cristianismo: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Esa es la palabra de Dios para ti, y espero que el Señor bendiga tu vida, y a ti, amigo, que logres abrir tu corazón delante del Señor, porque eso es lo que Dios está pidiendo para ti. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos, dice Proverbios, por mis caminos. Querido amigo, no estás por casualidad viéndonos, no estás aquí al azar, nadie te invitó por gusto. Estás aquí porque Dios quiere abrir tu corazón para que logres darle oportunidad que Él dirija tu vida. Si tú quieres hacerlo, repite esta oración que te la dejamos en esta invitación para que tú entregues tu corazón a Cristo Jesús. Hazla y comunícanos para poderte orientar más en el camino del Señor. Dios les bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo:
Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.